Yo quiero decirles lo siguiente, querida gobernadora y querido alcalde. Hoy realmente es un día histórico para Colombia, porque estamos haciendo una gran apuesta para la transición energética. ¿Qué significa la ruta del hidrógeno y qué significa en el momento que vive el planeta? En primer lugar, no nos vamos a cansar de decirlo, el mundo está viviendo hoy una crisis climática. Ya no es el fenómeno del cambio climático, es la crisis climática. Una crisis que la ha generado un modelo de desarrollo de muchos siglos, donde se creía solamente que menor precio, mayor productividad era el paradigma, y resulta que durante muchos siglos no se acompañó la sostenibilidad ambiental. La repercusión de todo esto son 52.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero que se emiten todos los años y que ni siquiera la pandemia del COVID-19 en el año 2020, con todo el impacto que tuvo en la interacción humana, llegó a generar una reducción sustancial. ¿Esto qué quiere decir? Que actuar es un deber moral, no es un tema de sencillamente considerarlo, hay que hacerlo. Y para hacerlo necesitamos tener claridad cuáles son las metas en tiempos y cuáles son los compromisos de todos los actores públicos y privados y de la sociedad civil y de la academia, por supuesto. La primera de las tareas es definir cuál es el objetivo nuestro frente a la crisis climática. Colombia va a llegar a Glasgow este año con una meta de reducir en 51% para el año 2030 todas las emisiones de gases de efecto invernadero, una meta muy ambiciosa. Y Colombia también llega a Glasgow con otra meta ambiciosa, llegar a la carbono neutralidad para el año 2050. Alcanzar esos propósitos nos dan a nosotros energía, bríos y por supuesto motivación. Pero también vamos a llegar a la COP15 de biodiversidad que tendrá lugar el año entrante, con dos metas también muy significativas. Una, que Colombia tenga cero deforestación para el año 2030. Y la otra, muy importante, que tengamos 30% de nuestro territorio declarado como área protegida. Hoy, en el área continental, estamos alrededor del 22% de área protegida, y cuando miramos también nuestra riqueza marina, ahí estamos alrededor del 14%. Tenemos que dar también este paso, de la manera que podamos integrar el concepto de carbono neutralidad con conservación y protección positiva de la biodiversidad. Pero ¿qué requiere alcanzar la carbono neutralidad y qué requiere reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero? Ante todo, requieren una rápida transición energética. Colombia la ha venido dando en estos últimos 3 años. Y quiero hacer especial énfasis en que cuando empezó el gobierno nuestro, apenas el 0.2% de la matriz energética eran energías renovables no convencionales. 0.2%, eran 35 megavatios. Nosotros pusimos como prioridad esta transición energética y estaremos cerrando este año con más de 1.000 megavatios instalados y esperamos llegar a agosto del año 2022 con más de 2.000 megavatios que estén instalados, ya superando el 14%, y muy seguramente con la nueva subasta que estaremos abriendo, estaremos viendo llegar a nuestro país cerca de 4.800 megavatios adicionales de renovables no convencionales. Esto ha requerido normatividad, sí, regulación también, pero ha requerido también dar unos mensajes estructurales, y uno de ellos ha sido la reciente Ley de Transición Energética que aprobamos con el Congreso de la República y que significa la señal ideal, no solamente para seguir viendo proyectos solares y eólicos, sino también conectar esas posibilidades para el hidrógeno verde y también para el hidrógeno azul. Y eso es lo que nos trae hoy acá, porque sabemos del potencial que tiene Colombia en las renovables no convencionales. Solamente en La Guajira, doctor Nemesio,
nosotros tenemos un potencial eólico entre lo que es onshore y offshore que supera los 40.000 megavatios, potencial. Y cuando nosotros miramos el potencial solar de La Guajira, solamente estamos hablando de cerca de 45.000 megavatios. Eso es potencial en estas industrias. Y ahora hablemos de la oportunidad del hidrógeno. Hay tres discusiones que se han dado en torno al hidrógeno. El hidrógeno gris, que surge, por supuesto, de procesos donde se utiliza el gas y se utiliza el carbón. Pero el hidrógeno gris siempre tiene de presente la conversación sobre altos niveles de emisión. Y por eso la discusión sobre el hidrógeno gris ha sido bastante controversial en el plano de la sostenibilidad ambiental. Pero esto ha abierto las posibilidades de poner sobre la mesa la discusión del hidrógeno verde y el hidrógeno azul. Y empiezo con la conversación del hidrógeno azul. Hoy nosotros tenemos que reconocer que Colombia tiene un potencial gasífero que tiene reservas para cerca de 7.7 años. Y tenemos un potencial en materia de carbón que son casi 50 años de reservas. Son millones de toneladas de carbón. Pero sabemos que el mundo se está descarbonizando a una gran velocidad y sobre todo después de lo que vimos en la COP que tuvo lugar en París y de cara ahora a la COP26. Entonces la pregunta es, para un país como Colombia, que tiene ese potencial, ¿qué debe hacer? ¿Renunciar a ese potencial o más bien integrar ese potencial a esta conversación? Y es allí donde el hidrógeno azul juega un papel, tanto con las reservas de gas como también con las reservas de carbón, porque hoy hay tecnologías que permiten la producción de hidrógeno azul, y lo que le da la connotación de azul versus la del hidrógeno gris es justamente la gran capacidad de captura y de neutralización de emisiones de gases efecto invernadero. Ahí tenemos un potencial y que nos permite a nosotros vislumbrar con esas grandes reservas cómo adoptamos rápidamente la tecnología y logramos esa transformación y tenemos los pilotos. Pero viene también la conversación del hidrógeno verde y todos los procesos de electrólisis que se pueden generar también con el potencial eólico y solar. Ahí nosotros también nos damos cuenta que gracias a esa bendición geoestratégica que tiene Colombia, nuestro potencial puede ser aún mayor que el de los países que han tomado la delantera con señales regulatorias en América Latina. ¿Y cuál es el potencial de Colombia en hidrógeno? Ahí estamos hablando, por lo menos en esta década, de poder estar entre 1 y 3 gigavatios de electrólisis que se puede generar en nuestro país. Eso significa miles de millones de dólares en inversión y significa también miles de puestos de trabajo y significa también una gran apuesta empresarial que hoy se puede hacer gracias a los incentivos fiscales y tributarios que quedaron consignados en la Ley de Transición Energética y que incluyó el hidrógeno también como esa apuesta de presente y de futuro. Pero esto no está lejos, esto no está distante. Aquí hemos visto 6 grandes empresas que han firmado hoy un compromiso para adoptar esta ruta del hidrógeno. Yo le decía ahora al doctor Uribe que me alegra que esté agremiación presente, pero también que estén los actores que van a hacer las inversiones y que van a tomar los riesgos. Porque eso significa que esto no está lejos, esto no es en 10 años, ni en 3, ni en 4, esto es ya. Y esto significa que nos hemos puesto en la tarea de tener
los primeros pilotos de hidrógeno verde en Colombia en el año 2022 y que estaremos viendo también los pilotos de hidrógeno azul a la brevedad, porque esta es la vocación de un país que está haciendo de la transición energética una de sus grandes revoluciones. Nosotros dijimos que íbamos prácticamente a triplicar la capacidad instalada. De lejos vamos a superar más de 20 veces la capacidad instalada que teníamos cuando empezó nuestro gobierno. Y es con hechos que nosotros lo podemos decir, es con las fotos, es con las imágenes, con los testimonios de los trabajadores que están construyendo estas soluciones. Y también con orgullo decir que nuestra empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, ahora es una empresa que yo la llamo ECO, Energía de Colombia. Es la empresa de energía de Colombia, que tiene su papel en los hidrocarburos, en el petróleo, en el gas, pero que está haciendo también esta gran apuesta y que la evidencia que Ecopetrol es hoy, mientras estamos conversando aquí nosotros, la mayor autogeneradora con energías renovables no convencionales que tiene nuestro país. Estas transformaciones también se dan y celebro ver aquí también al presidente de EPM, porque hemos visto también a EPM que fue pionera en La Guajira con Jepirachi, ahora también buscar con sus socios nuevas aventuras y avenidas de producción. Yo quiero agradecerle a las empresas que han suscrito este acuerdo, porque ustedes le están diciendo a Colombia, vamos a hacer esta transición energética una realidad. Y yo quiero decirles por qué esto empata con la visión nuestra para enfrentar el cambio climático, porque Colombia solamente representa el 0.6% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero es uno de los países más amenazados por los efectos del cambio climático, en sus nevados, en sus manglares, o con la erosión costera, o sencillamente con la mayor incidencia de desastres naturales, o también con los aumentos de temperatura que detonan una mayor llegada de enfermedades transmisibles. Colombia llega entonces a esta COP con su mensaje de reducción de emisiones, con su mensaje de carbono neutralidad, con su mensaje de cero deforestación, y óiganmelo muy claro, vamos a llegar con el 30% de nuestro territorio con áreas protegidas para agosto del año 2022. Esa es una apuesta por la naturaleza y por la biodiversidad. Y estamos haciendo la apuesta por la economía circular, estamos haciendo la apuesta por la movilidad limpia, ya tenemos la flota de transporte de pasajeros pública con vehículos eléctricos más grande de América Latina y el Caribe, y lo mismo con la flota de transporte de carga con vehículos eléctricos, la más grande de América Latina. Estamos sembrando 180 millones de árboles y llegaremos al 31 de diciembre con 120 millones de árboles sembrados, y estamos haciendo una invitación grande para que tengamos en la Amazonía una agenda absolutamente incuestionable de derrotar la deforestación, pero como lo hicimos con el decreto que es de aprovechamiento de no maderables, permitirle a las comunidades ancestrales llegar con productos como el copo azul, como el arazá, como el camu camu, a generar cadenas sostenibles de valor que protejan también nuestra riqueza natural. ¿Y qué mejor que hacer esta apuesta aquí, en la ciudad de Barranquilla? ¿Qué mejor que lanzar esta ruta del hidrógeno en Barranquilla? Muchos se preguntarán, ¿por qué Barranquilla? Yo creo que tenemos que darnos cuenta del potencial que tiene la energía, pero también lo que va a hacer este mercado en un año, en 2, en 3, en 5, en 10. Nuestra cercanía con el Canal de Panamá es estratégica. Nuestra presencia en las costas de 2 océanos es estratégico, pero sobre todo esta ruta del Caribe va a ser preponderante en los próximos años. Están también los servicios, y mucho más cuando esta ciudad ya se ha declarado ciudad que tiene compromiso con los servicios para la exploración y producción de gas offshore. Entonces, sumando todo esto, tenemos hoy una ciudad que le dice al mundo, aquí vamos a tener un hub energético y un hub que le apuesta al hidrógeno azul y verde, un país que le está diciendo al mundo que va por
cerca de 1 gigavatio a 3 gigavatios de producción de electrólisis en los próximos 8 años o 10 años. Y un país que le está diciendo al mundo que la transición energética está siendo liderada en América Latina y el Caribe por nosotros. Por eso considero que este día es histórico y que cuando alguien se pregunte 10 años después, ¿cuándo empezó la ruta del hidrógeno verde?, se tenga claro que fue un día como hoy en la Puerta de Oro, que es hoy la Puerta de Oro del hidrógeno. Muchísimas gracias.